Buen día, mi nombre es Malaquías Palacios Arriola. Mi clave es AL073516. Este es mi proyecto integrador de la materia de cálculo diferencial de la Universidad Virtual CNSI. Como primer punto, vamos a calcular el mínimo y máximo relativo de la siguiente ecuación. F de x es igual a 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x. Los pasos a seguir son los siguientes. Hallar la derivada de la función, igualar a 0 el valor de la derivada, después aplicamos la fórmula general que es menos b más menos radical de b cuadrada menos 4ac, esto sobre 2a. Se obtiene como resultado x1 y x2. Después estos valores de x los vamos a sustituir en la ecuación original para obtener y1 y y2. En base a los valores obtenidos de x y y, tenemos los valores máximos y mínimos relativos y podemos graficarlos en el plano. En la imagen se muestra el plano cartesiano y la hipérbole que formó con las coordenadas que obtuvimos de la ecuación. La máxima quedó en menos 0.20, 0.33 y la mínima quedó en 0.618, menos 1.87. Fórmula para establecer la ecuación de la recta tangente. La fórmula es y es igual a mx más b. Los pasos a seguir para esta ecuación son evaluar la función f de x, después evaluar la derivada de la función en el punto x0 para obtener mt, encontrar la ordenada de origen denotado por b, la cual se calcula con la fórmula b es igual a y0 menos mt x0. Y después establecemos la ecuación de la recta tangente a través de la fórmula y1 es igual a mt x más b. Método de Newton. El objetivo de este método es producir una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución, llamadas iteraciones. La fórmula nos dice que el próximo valor de x es igual al valor de x actual menos el cociente de la función elevada en valor actual de x, sobre la primera derivada de la función evaluada en valor actual de x. Los pasos a seguir para esta fórmula es calcular primero la derivada de la función f de x. Y después establecemos la fórmula del método de Newton para n igual a 0 y después realizamos la sustitución de x0 en la fórmula obtenida en el paso 2. Veamos lo que nos dicen los siguientes teoremas. Teorema de Rolle. Demuestra la existencia de un punto interior en un intervalo abierto para el cual la derivada de una función derivada se anula cuando el valor que está en los extremos del intervalo es el mismo. El teorema de Cauchy es una generalización del teorema del valor medio. Si dos funciones f y g son continuas en un segmento cerrado AB y derivables en un abierto AB, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo AB. El teorema de Higg-Hopital nos dice que utiliza los conceptos de límite y derivada para analizar una función. Sean f y g dos funciones continuas en su intervalo que contienen su interior al punto A, entonces f de A y g de A es igual a 0. Y por último el teorema de Taylor. Se utiliza para demostrar que cualquier función puede aproximarse con precisión arbitraria usando una suma de potencias infinita. Velocidad promedio y su fórmula. Se define como velocidad promedio al cambio en la posición dividido entre el tiempo del recorrido. Es el tipo de velocidad que se mide en cualquier intervalo de tiempo. Se define como el cociente entre las funciones evaluadas en t y t1. Y su fórmula es velocidad promedio es igual a f de t menos f de t1, todo esto sobre t menos t1. Las aplicaciones de la derivada en la vida cotidiana podemos encontrar innumerables. Dos ejemplos de estos es para interpretar la curva que hace un automóvil al girar en la carretera y otra es el carro de la montaña rusa al subir y bajar las pendientes en un parque de diversiones.